Xanan e den nós boa noite Corsao já e nós incubisa bom dia mainta trempan aqui mitad e 7 de mainta ora que nós está aqui nanan guardando a chegada de buque Escuela de República de Perú onde barco em sua categoria mais moderno, mais novo, mais grande também que está visitar para de dois viajar nos Isla de Corsao. O barco aqui está trazendo uma tripulação qual nós também será conhecido vez aqui, depois que o mar nos have para assim participar da chegada e da conferência de prensa que também tem a bordo do barco. Nós está sentindo mais honrar com viaje mais Curaçao Sail Foundation está anfitrião de barco de categoria aqui. Nós está contente que também queda algum dia se conosco para assim não somente abrir a possibilidade de visita para nós muchanan, para nós grande, para turende visitar o barco e será conhecido que tudo é maravilha que entende, pero também cultura visitante na Cutabini, que tem ainda nossa quantidade, vez aqui, ora que nós lo vai adem, nós lo vai será conhecido com detalhe de tripulação e de barco. Well, nós invitamos para continuar conosco a experiência bonita aqui e chama Bombini, naturgente de Peru, que chega a bordo de buque Escuela de República de Perú, para assim compartir com nossa comunidade, compartir com nós e invita querer que tenha transcurso do programa aqui, nós lo anunciar o horário, hora que nós lo conversar com a senhora Luqui Ezequiels, para assim nós ganhar o itinerário, todo o horário de visita, para você por vai desfrutar de boniteza aqui.
Saludos al frente. ¡Salud! Firmes. Guardia, atención. Saludos al frente. ¡Salud! Estamos en un área bastante especial para nosotros, lo denominamos la Casa Perú. Es un área que llevamos alrededor del mundo para poder mostrar un poco más acerca de nuestros productos de exportación que crecen en las 3 regiones naturales, la costa, la sierra y la selva, a lo largo de nuestra extensión, y productos de nuestra marca bandera que promocionamos para el mundo, ¿no? Esta casa ha sido aperturada en todos los puertos, es un medio de exposición para que las personas que deseen puedan tener un poco más de conocimiento de lo que nosotros ofrecemos como país, aparte de lo ya conocido del turismo, ¿no?
Junto con nosotros, embajadora Marisol Agüero, esta es representante diplomático de Perú na Holanda, na Den Haag. Embajadora, un placer, muchísimo gusto de estar con usted en este momento tan importante para la República del Perú y Curazao, para esas relaciones que siempre se han mantenido y que esta nave ha sido un poco el medio a través del cual ha habido una mayor comunicación en los últimos años. ¿Cuál es la misión que usted está cumpliendo en este momento en Puerto de Curazao? Pues muchas gracias primero por esta entrevista y con respecto a su pregunta les debo decir que como representante diplomática del Perú en el Reino de los Países Bajos, nada ha sido más grato para mí que viajar 10 horas, cada una de las cuales está plenamente justificada para recibir a este buque que viene a ser parte del suelo peruano. Y lo que a mí me gusta destacar como diplomática es el rol que cumple el BAP Unión como embajada itinerante. Es una embajada que va viajando a través de distintos continentes, llevando en cada puerto parte de nuestra cultura milenaria, pero también la experiencia en lo que llamamos acá la Casa Perú, donde los visitantes podrán apreciar los productos peruanos, tanto productos agrícolas, en alimentos, en bebidas, pero también en textiles, y tener un poco esa sensación de que están visitando el Perú. No todas las familias pueden tomar un avión y visitar nuestro país ahora, pero en este momento podrán tener la oportunidad de tener el sabor del Perú y sentir la calidez de los peruanos. Qué bueno, qué bueno. Embajadora, ¿eso quiere decir que va a haber un seguimiento a este proceso de afianzar más las relaciones con Curazao? Definitivamente, no solo el seguimiento, ya empecé, porque yo llegué la víspera y he tenido oportunidad de entrevistarme con altas autoridades de la isla y le puedo decir que hemos encontrado una serie de áreas en las que podemos afianzar vínculos. Y nuestro lema en todos los diálogos ha sido complementarnos, no competir. Así que definitivamente esta experiencia de haber venido a Curazao, estas tierras curazoleñas con los pobladores tan amables, tan cariñosos y tan abiertos a conocer más de otras partes del mundo, ha sido estupenda. Viene siéndolo estupenda y va a continuar siéndolo así, estoy segura. Muchísimas gracias, embajadora, que siga disfrutando su estadía en la isla. Encantada, muchas gracias. Señora Luqui, una actividad más de Curazao Sail Foundation, un triunfo más, pasó cada logro de cada año, patrece un barco aquí no está fácil, con señora Luqui da Sinti, awe, con visita de Unión. Kiko me que bisao, mesco sempre mais feliz. Feliz por sobre Curazao a logra trove. Não está a mim, não está meu equipo, com Curazao. Se nós não estava da maneira que está, então não vim. Nós não estima Curazao e nós estima não. E essa é coisa assim da duidelijk, assim da clear, que não está seguir bem. E aí aqui nós temos 4, caramba. Ya, nosso puntra é capitão que cota é magia com anta haya na Curazao, com anta inclui Curazao de nang itinerário, que cota feedback com Luqui haya de nang. E feedback é eigenlijk mescousco sempre. É maneira que nós trata dan e seita turcos. Não para é praia dan, para é costa bonita costa. Não te sei. É costa com o que nos pode oferecer, además de costa natural, é costa cultura de Tahasicaba. Pessoas turistas dan também. Então, ora vou ver com nanta ver com nós smile com dan. Não, então nós abrindo os corações, tá sim. Agora eu teve Curazao que me smile. Claro, pero se me tá papel que comandante mesmo smile sempre, não? Assim, né? Conta que preparação para o seguinte velas. Porque vem velas grandes. Essa é tua primícia. Esta vai ouvir, você sei, vai começar 3 anos a passar a cabo. Essa é a maneira que vou mexer assim. Mês cosco para 2018, para 2022, vai começar 4 anos a prover, imaginava. Então, esse estava indo bom, e barco não está invitado a acabar.
Mas agora está aqui, nós está stopover. Aqui 2 anos, na abril 2026, nós está stopover para o barco dan vir aqui, untuk participar para a regata mais grande mesmo para a América. Para a América também celebrar não 250 anos, não? Então tá pensei Peru aquele de 2026, pero o barco da não, América não está bem. Então me digo da wara. Probe como se vai América, mas também aqui sim. Aqui está lejos, mas era nossa visa. Uma chamada para nós gente não visitar o barco? Seguro que sim. Vamos vir amanhã entre 10 horas, 6 horas da tarde, amanhã já web, dia 4. Então já viernes, entre 10 horas e meia com 1 hora da tarde, pero não mais para sobrar não tem direito a buque o barco para não sair 5 horas, metade 6 a trove. Well, estamos gozando de un reportaje sumamente interesante, visita del buque Escuela de Perú. Nos está contento de por ofrecer el reportaje aquí para vosotros será conocido como un barco de categoría aquí, un barco nuevo prácticamente, un barco que es un más grande de su categoría y un más moderno que hacer butana agua recientemente para sobre. Si no está comparado con la historia de su rumana, de su amigo, de su primo, que están navegando en la mano de Ron Mundo, es aquí está un día más nuevo. Nos vamos a un break comercial y aquí nos continúa con más de nuestro programa Yawi. Wow, será lá para será? Sì, non so se era. Esta comitasse de luna de meu doctor. Ai, Bosquiri, não preocupa. Lá da minha tablita sabra também. Já sabra? Tá, que me preocupa com yanto. Seguro que sim, entre 8h30 e 10h dia. Então nós está preco na casa também. Você está preco na casa sabra? Claro! E o serviço está grátis. Ai, você está pensando neste meu lugar aqui, você. Ei, você se bom pode chegar lá da meta. Lá da meta chega cerca bom. Piu! Até a roupa tá sentir. Vai acostumbrar, lagi crunch abrir por nada, lagi luz acender dia. Não laga mal costume tá o pior inimigo. Vai lagi crunch abrir to, seré. Vai lagi luz acender to, pague. Assim na ti roupa cosmasco abo por assim para barra bo gasto de água e corrente. Assim é para bom mês, para nós tur e para nós futuro. Nós também nós vamos oferecer aqui detalhes de lo que ha sucedido para dentro do barco uma vez que já ela atracar, já ela se mará com saludo de canhão, pero prometo que nós continuar, nós que acordamos que nós está chegando a Boston, aqui na Lab de Med, Laboratório de Médicos, uma organização, um serviço com um compromisso
con su confiabilidad en cada resultado. Además, el dinamismo con cual LabDemet está dando servicio, está algo que sinceramente está así es diferencia. LabDemet, laboratorio de médicos, na nombre también de Bombini Supermarket, ahí en la Brive. Eso es un lugar dulce para vos así compras. Un lugar grato, un lugar bonita, un lugar adecuado para vos así compras en el ambiente que nos gusta y nos conoce. No me. Manera nos amigos se trae tabatabisa. No me. Eden tintura de producto no pasó supermarket nan rond mundo turta vende casi mesuncos solamente el servicio está así es diferencia y ahí nan ta es diferencia se canos na bombinita sobra bombinita la nombre también de Sambil con un itinerario de actividad tan más great. Nos sin ya es celebración de Día de Rey, esta es luna de Rey, nos hace manera nos avisa siempre. Sambil está viva con nuestra comunidad y nuestra comunidad está viva con Sambil. Nos ha invitado para visitar Sambil durante el día entero, luna de abril, para así no solamente aprovechar de precios tan excelentes de turnos tiendas y de turnos restaurantes de food court, pero también para hacer uso de área común de Sambil y ture actividad que nos ha preparado para Bosán. Sambil, más que un centro comercial. Y la nombre también de Curinde, una organización que trabaja para impulsar nuestra economía. Nos está ahí para recibir cantidad inmensa de inversionistas que a través de ture contacto y el network que Curinde a establecer a lo largo de todo el tiempo de trabajo, de su gente, de su team activo y dinámico y no está ubicada en una localidad no solamente más prestigioso, es más cómodo para así el tipo de intercambio comercial, pero con un equipo humano que está así de Curinde, un lugar el cual nos por sentirnos más orgullosos manejando nos free zone y también nos parque industrial na Brivehat. Es aquí no solamente manejando físicamente, pero estableciendo contacto internacional para así de Corsou, el lugar más atractivo para invertir en comercio. Curinde, siempre donando un apoyo grande en nuestra economía. Até a wobo te sentir. Va acostumbrar lagi crunch abrir por nada. Lagi lucende en día. No laga mal costumbre tabo pior inimigo. Va lagi crunch abrir to seré. Va lagi lucende to pague. Assim tem roupas mais com água por assim para barrar o gasto de água e corrente. Assim é para o mês, para nós tur e para nosso futuro. Televidente y bonita vista, aquí nos está dando paso en el siguiente segmento de nuestro programa para así seguir compartir con los amigos de Perú a bordo de buque escuela que está de visita na Corsou, llegando a hoy, ya son 3 de abril. Nos está junto con el comandante, el dueño de casa. Estamos con el capitán Arce, quien es la persona que tiene la guía de esta misión a nombre de la Marina, de la Armada de la República del Perú. Capitán, ¿qué nos puede decir de esta visita? ¿Es la segunda del barco o la tercera? Segunda. La segunda, ¿no? Estuvo en velas. Sí. Tuvimos la oportunidad de compartir en velas y desde hace mucho tiempo hemos sentido un interés del Perú en visitar Curazao. Recuerdo que tuve la oportunidad de visitar el barco Moyendos hace mucho tiempo. Sí. Hicimos un programa parecido a este y fue muy grata la visita. ¿Qué hace? Sí, que era aquel tanquero convertido en una escuela, en un buque escuela, aunque no velero, pero cumplía la misión. Ahora, ¿qué es la magia que envuelve para ustedes el puerto de Curazao que los ha hecho visitarnos de nuevo e incluir a Curazao en el itinerario del barco? Bueno, primero que nada, muchas gracias por tu cobertura, por tu entrevista y gracias a tu difusión es que se conoce de nuestra llegada, gracias a tus medios, tus redes sociales y esta entrevista que nos permite llegar al poblador de esta lindísima ciudad donde hemos llegado el día de hoy
por segunda vez. Estuvimos acá en velas en el 2018, y en ese entonces fue la primera vez que el buque venía. El buque en ese entonces era muy nuevo, seguimos siendo muy nuevos, ¿no? Hay buques muy longevos que tienen 97 años, el Elcano por ejemplo, el danés tiene 102, los buques sudamericanos tienen entre 40 y 50 años, pero nosotros tenemos 8. Y en estos Pero es el 8 más años, grande. es el más grande del mundo, ¿no? Somos el buque más grande del mundo, que es escuela a vela. Y estamos muy orgullosos porque este buque fue hecho en los astilleros de la Marina de Guerra del Perú, no solo en el Perú, sino en los astilleros de la Marina, y es construido por manos peruanas, con mucho esfuerzo, por supuesto con participación de muchos otros también. Eso pero tiene un valor agregado muy grande. Muy grande, ¿no? Entonces lo que vemos y lo que tus cámaras están mostrando es un trabajo hecho en Perú por peruanos, que como lo ves es majestuoso, es imponente, es una joya del Perú, y lleva el pabellón nacional, lleva la cultura, la gastronomía, los textiles, la esencia del marino peruano, que vestimos este uniforme de nuestros antepasados y nuestros héroes más grandes como el almirante Grau alrededor del mundo. Hemos visitado muchos países en este viaje, zarpamos el 17 de junio del año pasado, este es el día 293 navegando. La vuelta a Sudamérica, perdón, la vuelta al mundo no se hacía desde 1856, cuando la fragata Amazonas hace 168 años hizo la primera vuelta al mundo del Perú, y estamos haciendo la segunda vuelta al mundo del Perú, de la Marina peruana, y la primera vuelta al mundo del buque. Los barcos normalmente esperan a que se afiancen y se aplomen para hacer un despliegue operacional de tanta envergadura, pero nosotros jóvenes con 7 años hemos iniciado, y ahorita estamos en el 8º, haciendo la vuelta al mundo, que este es el puerto número 20 y el país número 14. ¿Y le falta cuánto para regresar a Perú? Sí, nos faltan unos 20 días, ojalá se pasen lentos, ¿no? Que se pasen lentos, sí, porque lo estamos disfrutando mucho. Qué bueno. Es fantástico poder llevar la peruanidad a los rincones del mundo. En el mundo se habla más del Perú gracias al BAP Unión, el buque Armada Peruana, gracias a nuestra Marina de Guerra del Perú, que hace la labor de embajada itinerante, la labor de a flote llevar nuestro pabellón, nuestra esencia y nuestras formas. Y hablando con nuestros cadetes que están a bordo, el buque existe y su misión principal es forjar el carácter de los futuros oficiales de Marina. En este viaje hemos formado 182 cadetes. Primero tuvimos a un grupo de 6 meses de 97 y ahora tenemos un segundo grupo de 85. Ellos rotan, la dotación no rota, pero los cadetes solo se pueden quedar un semestre académico, y en este semestre académico se le dan clases programadas y en adición trabajo profesional en cubierta con las velas, con el sextante, con la guardia, con la navegación, con los astros, con máquinas, en todos los puestos ellos también se desenvuelven. Entonces hay una parte académica y hay una parte profesional. Ambos es la misión principal de este buque. El buque existe porque, como bien lo has dicho antes, había un BAP Mollendo, que era un tanquero convertido en buque escuela. Siempre hemos sido un país marítimo. El Perú ha estado más allá de sus fronteras y demostrando que somos un país marítimo, y ha ido con su buque escuela. No teníamos un buque escuela a vela, ahora ya lo tenemos, y nos hemos decidido, la Marina de Guerra del Perú, en hacer este viaje. No es que el buque solo va, tiene un establecimiento naval terrestre que provió, entrenó y brindó los recursos materiales, los recursos personal, los recursos financieros para poder realizar una preparación adecuada para luego ejecutarla, y en eso estamos, ¿no? Me preguntaba sobre Curazao. Efectivamente hay un cariño grande por esta isla tan hermosa, donde hay unos lazos interesantes porque el idioma original tiene una influencia española, y las lenguas son muy similares, y acá estamos conversando en español y eso jala mucho.
y también es muy pintoresco, el poblador es muy agradable, y también para el cadete conocer no solo Curazao, sino también Netherlands, Holanda, resulta un destino de mucha importancia por lo que la multiculturalidad que se vive. Y los lazos con Holanda también, si mal no me recuerdo, estamos cumpliendo el próximo año 160 años de relaciones bilaterales con Holanda. Oh, qué bueno. Sí, entonces por ahí también, por ambos lados, es fantástico venir, ¿no? La primera misión es el cadete naval, el forjar su carácter, profesionalizarlo y hacer de él que sea un buen oficial en el futuro. Y cuando recalamos en puerto, nos convertimos en la otra parte de la misión, que es poder hacer de embajada itinerante, y en cada puerto nos espera la máxima autoridad diplomática de Cancillería, y como es el caso de la señora embajadora, quien acabas de entrevistar, quien ha viajado desde Holanda para recibirnos acá. Entonces, y así es en todos los puertos, el embajador nos espera en muelle, y junto con ellos, en forma articulada, hombro con hombro, es que realizamos el trabajo aquí para poder dar a conocer nuestro país y afianzar las relaciones bilaterales y poder conseguir a través de la llegada del buque una mayor interacción. Imagínense, ¿no? El embajador ha venido 10 horas y ya ha tenido muchas reuniones el día de ayer con motivo del buque, y eso abre muchas puertas y tiende unos puentes interesantes para nosotros. Capitán, no queremos quitarle más tiempo, sabemos que tiene una agenda apretada el día de hoy. Encantado. Un gran placer en conocerlo y que disfrute su estadía en la isla. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por seguirnos. Gracias. Muy buenos días, señoras y señores periodistas, bienvenidos. Muchas gracias por su presencia, que va a contribuir a realzar la visita del buque escuela de la Armada Peruana Unión a las aguas curazoleñas. Antes que nada, quisiera destacar algo que ya he venido mencionando, el rol de este buque como embajada itinerante. ¿Y por qué embajada itinerante? Porque a lo largo de toda su travesía, en cada puerto que toca, va llevando una muestra de la peruanidad. Una muestra a través de la plataforma de la Casa Perú, que da a conocer parte de la historia, la cultura, las tradiciones milenarias del Perú, y también de los principales productos de nuestro país, productos en el área agrícola, bebidas, el emblemático pisco, y creo que todo esto contribuye a acercar a las poblaciones. En ese sentido, el buque cumple un rol diplomático que se da a distintos niveles, relaciones entre las autoridades de ambos países y también entre las poblaciones. Y quiero destacar algo muy importante adicional a esto, y es que aquí, por ejemplo, tenemos a 2 jóvenes funcionarios diplomáticos que vienen cumpliendo la travesía junto con el personal de Marina, y se afianzan de ese modo las relaciones interinstitucionales que felizmente existen entre la Marina de Guerra del Perú y el Ministerio de Relaciones Exteriores de mi país. Gracias. Buenos días con todos. Muchísimas gracias por la cobertura que nos brindan los diferentes medios de prensa, y gracias a ustedes se logra la difusión que nuestro país busca a la llegada de nuestro buque. Agradecer en primer término a la señora embajadora. Muchas gracias, señora embajadora, por venir desde Países Bajos para recibirnos y poder trabajar juntos, Ministerio de Relaciones Exteriores con el Ministerio de Defensa. Muchas gracias por su presencia, que nos prestigia y nos honra el que esté acá a primera mañana. Luego comentar que fue un día maravilloso. Esta mañana de las 6:30 estábamos afuera de la bahía, ya por entrar, salió sol radiante y sin cielo azul, y entramos
muy altos, como se dicen, y con un pabellón muy grande, el pendón bicolor, flameando gracias a un buen viento que hubo y que permitió entrar por el estrecho canal de forma muy majestuosa, creo, a esta bellísima isla de Curazao, que tenemos la suerte de poder recalar por segunda vez. El pueblo de Curazao nos ha tratado con mucho cariño en la forma que visitamos la vez anterior, en el 2018. Tuvimos muchísimos visitantes, estuvimos acá con motivo de Velas Latinoamérica 2018 y ahora lo hacemos en forma independiente, como ya mencionó la señora embajadora, en esta tremenda misión que tiene el buque, que es circunnavegar el planeta Tierra para mostrar nuestra formas marítimas. El Perú es un país marítimo por excelencia y la Marina de Guerra del Perú, con un planeamiento adecuado y con mucha antecedencia, se propuso poder circunnavegar el planeta Tierra para conmemorar los 200 años del Bicentenario de la República. Estaba programado del año 2020 al 2021 y llegar al Perú al término de la vuelta, conmemorando los 200 años de la creación de nuestra República, el Bicentenario de la Independencia. Sin embargo, por el COVID no se pudo lograr y se ha logrado ahora del 2023 al 24 y estamos conmemorando la consolidación de la independencia del Perú. Se consolida su independencia en el 2024 y ahora que lleguemos al Perú en el próximo mes de abril, o ahora ya en abril, estamos haciendo unas honras a estos 200 años de nuestra República, y es la forma que la Marina ha tenido de demostrar su condición marítima, de demostrar su condición de poder forjar, y es nuestra misión principal, el carácter de los cadetes navales y profesionalizar al futuro oficial de Marina, que va a ser el que va a tomar las decisiones en el futuro en nuestra institución. Nosotros a la fecha venimos entrenando a 182 cadetes. Primero estuvieron los primeros 6 meses 97 y ahora tenemos 85. Con ellos son 182 cadetes que van a ser formados a bordo de estas cubiertas. Y hemos recorrido, como ya escucharon al oficial que está de maestro de ceremonias aquí en la conferencia o de facilitador, hemos recorrido casi 34.000 millas. El mundo entero tiene 22.000. Nosotros ya hemos hecho 34.000 porque efectivamente no vamos en línea recta. Y también si zarpamos de la longitud 77 oeste, ya hemos dado también la vuelta al mundo porque hemos llegado hasta la 76, ¿no? Solo falta ahora bajar al Perú, pero ya en Miami ya era la longitud 76, así que por ambos lados, por millas recorridas y por meridianos terrestres, ya hemos recorrido la vuelta al mundo y seguimos en nuestra trayectoria haciendo patria a través del uniforme que vistieron nuestros héroes de antaño como Grau, y esa misión principal de forjar los cadetes se convierte luego en los puntos de recalada, en poder hacer un trabajo coordinado y muy articulado desde antes del zarpe con nuestra Cancillería, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que muy detalladamente hemos venido planeando cada puerto de recalada, y como ven ustedes está nuestra señora embajadora que se ha hecho presente a nuestra llegada, y con ello mostrar que no estamos acá por acaso, estamos acá en forma planeada, estamos acá en forma articulada para, a través de la unión, generar todas las relaciones bilaterales y abrir puertas y oportunidades de estrechar los lazos con Curazao y con el Reino de Países Bajos. La travesía ha sido fantástica, ha sido extraordinario recorrer todos los océanos que fuimos, que son 3, los 21
21 mares que hemos recorrido y los 5 estrechos y los 4 golfos. Hemos recorrido muchísimo, hemos dado la vuelta al mundo ya y hemos encontrado mares interesantes, vientos favorables, hemos navegado mucho a vela y hemos logrado cosas significativas, porque la construcción de este buque fue, como han escuchado, en el Perú, en los astilleros del CIMA, el Servicio Industrial de la Marina, que construyó entre el año 2012 al 16 este buque. Y este buque resulta que lo hemos venido viaje a viaje, año a año, aprendiendo a usar mejor, y ahora ya le tenemos el pulso al buque, y el buque es muy rápido, no solo es el más grande del mundo en lo que es buque escuela a vela, no existe otro buque escuela a vela más grande que el buque del Perú, pero lo hemos aprendido a usar gracias a que hemos aprendido de otras marinas también, porque somos los últimos que hemos sido construidos y somos los últimos que hemos podido lograr ganar el trofeo que ven acá a mi espalda, que es la Boston Teapot, que es el trofeo que se le da al buque más rápido y que se mide durante todo un año con otros buques escuelas. Y en el año 2023 este buque fue reconocido por una organización internacional que se llama Sail Training International, que es una organización internacional de velas en Portsmouth, en el Reino Unido, y el año pasado, en el 23 en Cádiz, nos dieron la copa por ser el buque más veloz. Y eso significó que no solo sabemos hacer un buque majestuoso, un buque grande, un buque que lleva peruanidad, pero también podemos construir un buque rápido y un buque competitivo y un buque que es el más rápido del 2023. Bueno, con eso yo agradezco nuevamente la presencia de la embajadora, la presencia de la señora Lourdes Ezequiel Marchena, que significativamente usted, señora, ha hecho muchísimo por nuestra llegada acá, y aquí delante de los medios de prensa quiero reconocer todo el esfuerzo que usted hace para que nosotros estemos aquí desde el 2018 y esta vez también, y todas las facilidades que da a través de los puentes y las gestiones que hace. Muchísimas gracias a usted y a su equipo, que lo veo ahí atrás, que están acompañándola y nos hemos permitido conocernos ahora temprano y conocer a las personas que están ahí ayudando en esto. Para terminar, comentarles que tenemos 85 cadetes, 4 de los cuales están acá atrás. Hay 2 vestidos con el uniforme histórico de la Marina de Guerra del Perú y hay 2 vestidos con las ropas tradicionales del Imperio de los Incas. Nuestro mascarón de proa es el Inca Tupac Yupanqui, y tenemos una ñusta y un inca aquí atrás con las ropas típicas. Y comentarles que a bordo tenemos más o menos 20% de mujeres, hay 46 mujeres a bordo, que incluyen 16 cadetes mujeres, 24 personal subalterno y 4 oficiales mujeres, que tienen la misma función que el hombre, y no hay distinción en ello, lo que también nos orgullece, porque tenemos una embajadora, tenemos una presidenta y también tenemos nuestros cadetes. Con eso dejo para las preguntas, para que ustedes puedan hacernos las consultas que deseen hacer, sobre todo a la embajadora, o en caso yo también estoy atento a sus consultas. Muchas gracias. Amigo Nantures, aqui estava da Turcospa. Hoy no está contento de poder ofrecer un programa diferente, un programa bonito, un programa que vista sumamente great y camina nos por así un tique más de lo que un barco manera aquí está 13 con él. El barco aquí no solamente está un barco manera su nombre también, buque escuela, camina cadete a bordo de barco, está tur lo que nan me se a base de tradición marinero, nan tinture instrumento moderno den, pero nan también ta tur lo que marinería de antes estaba a requerir. Pero además de ese, está un embajador de buena voluntad para la hermandad país nan otro
a través de mensaje que el barco aquí y su tripulación de buena voluntad está 13 con él. Se que nos está de dos visitas, nos está más contentos de poder recibirle para así nos está compartir con su tripulación. Nos ha invitado para visitar el barco en el horario que mencionado y nos ha invitado también para seguir con nuestra programación. Y mañana trove nos tiene una cita para nos visitar otro. Buenas noches, Corsao. Mañana 6 horas en punto.